La epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Los filipenses fue una epístola que el apóstol Pablo escribió, la envió con su hijo espiritual Timoteo a los hermanos de Filipo. Filipo era una ciudad que estaba en Asia Menor y le colocaron ese nombre en honor al papá de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande se llamaba Filipo, el papá. Entonces él fundó esa ciudad. Y allí el apóstol Pablo fundó una iglesia. Y por eso la llamaba la iglesia de los filipenses. El apóstol Pablo. Era una iglesia de mucho gozo, una iglesia gozosa. La epístola, si usted lee la epístola de los filipenses, va a encontrar mucho la palabra gozo. Y era una iglesia muy gozosa, de mucho amor, de mucha compañerismo entre los hermanos, mucha fraternidad, una iglesia muy fraternal. Entonces Pablo pues le escribe a los filipenses. Y de manera especial vamos a leer, porque de ahí vamos a extraer la enseñanza de hoy, del capítulo 2 de Filipenses. Dice, capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablando de Jesús, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, o sea, Jesús se despojó. ¿De qué se despojó? Vamos a ver. A sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó. Está hablando de humillación y está hablando de exaltación hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Si usted podrá ver, está hablando todo el pasaje de Jesús. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Jesús como ejemplo de siervo. Jesús como el ejemplo de siervo. Si de verdaderamente de alguien tenemos que aprender, es de Jesús. Él es nuestro maestro. Es más, el Señor era un maestro. Él lo llamaban rabí. En ese tiempo llamaban a los maestros rabí. Rabí, maestro, ¿ves? La cultura judía. Y bueno, el Señor lo que hizo, escogió a 12 apóstoles y les enseñó, les enseñaba. Él no perdía tiempo, el Señor Jesús. Él escogió sus 12 apóstoles y andaba con ellos, sus discípulos, y toda oportunidad que tenía, Él les enseñaba. Era un maestro, ¿verdad? Por excelencia. Yo digo que era el mejor maestro que podamos tener, el Jesús. Y también el mejor ejemplo de ser un siervo, de ser humilde, lo tenemos en Jesús. Porque, ¿cómo es posible, si nos preguntamos, cómo es posible que Jesús era Dios, siendo Dios, aquí lo dice, siendo Dios, porque Él era Dios encarnado? ¿Sabe qué es?
El Señor, Dios tuvo que venir al mundo para tomar un cuerpo humano, encarnarse, ¿verdad? En nacer igual en un cuerpo de un niño, como lo hizo efectivamente, ¿ves? ¿Y por qué? Porque él tenía que morir en la cruz del Calvario. Jesús tenía que morir, tenía que ir a la cruz, porque la única manera de que el hombre fuera perdonado, fuera rescatado del pecado, salvado, salvación, porque estábamos perdidos, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, estuviésemos perdidos, todos fuésemos pecadores, condenados, pero el Señor tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. Y él vino a morir, nació, creció, enseñó, tuvo sus discípulos, y él sabía a qué había venido. ¿A qué había venido al mundo? A morir en la cruz del Calvario, como lo recordamos ahora en Semana Santa, ¿verdad? Él tuvo que morir y resucitar para vencer la muerte con poder. Y hoy está a la diestra del Padre, allá al lugar que él dejó. Por eso es que dice que se despojó. Cuando Jesús vino a nacer aquí como un niñito, él dejó el lugar que tenía allá en la Trinidad con el Padre, con el Espíritu Santo, vino y nació, se encarnó en un cuerpo de niño, creció, no se quedó bebé, sino que creció, se desarrolló, llegó a ser un maestro y murió en la cruz del Calvario. Hizo milagros aquí en la tierra. Jesús, por supuesto, su ministerio, ¿verdad? Fue muy grande. Pero aquí específicamente nos habla de que Jesús fue ejemplo de qué? De humildad, de ser humilde. Esto suena un poco raro. Cuando yo estaba preparando este mensaje, una de las cosas que meditaba era la gente humilde. Hoy en día es una especie en extinción. Es una especie en extinción. Porque es difícil conseguir ahorita una persona humilde. Cuando estoy hablando de humildad, la gente confunde los términos de humildad, el término de humildad. Porque creen que una persona humilde es aquella que viste. Usted de pronto dirá, el pastor no es humilde. ¿Por qué? Porque tiene flu, tiene una corbata, tiene tal. Entonces, no, es una falsa humildad. La gente piensa que mientras más pobrecitos vestamos, ¿verdad? Entonces somos más humildes. No tiene nada que ver con el vestido. Otras personas piensan que ser humilde es ser bobo, ser tonto. Es decir, ser humilde es, él es humilde. Tampoco tiene que ver con eso. Tampoco. La humildad tiene que ver con una fortaleza. La humildad es una fortaleza para que se pierda. Mucha gente cree que humildad es ser débil. Pensaban que Jesús, porque era humilde, era débil. No. Jesús fue el hombre más humilde que pisó esta tierra y fue el hombre más fuerte que pisó esta tierra. Él no tenía nada de debilidad, pero era humilde. Jesús fue fuerte. Y yo creo que, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Vamos a leer más adelante. ¿Qué es la humildad? La humildad es lo contrario de la autoexaltación. Es lo contrario. O sea, hoy en día, mire, la gente, ¿cómo vive la gente hoy en día? Se autoexalta. Dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice, vendrán tiempos peligrosos
Y esos tiempos hoy en día los estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. O sea, los tiempos han cambiado mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en estos tiempos la ciencia aumentará y el conocimiento aumentará. Y eso es verdad. Fíjense ustedes cómo hoy en día existe la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial. Hoy en día la ciencia ha llegado hasta tal punto. Es asombroso, asombroso como la ciencia está avanzando. Inclusive los institutos educativos hoy en día tienen una materia que se llama inteligencia artificial y robótica. Ni muchachos de 12, 13 años ya crean un robot. Yo cuando tenía 12, 13 años, yo creaba, era muñecos de trapo. Una petaca y de milagro, y a veces me salía torcida. Hoy no, hoy te construyen robots. Un muchacho de 12 y 13 años, imagínense tú. ¿Cómo ha aumentado la ciencia, hermano? Pero así como ha aumentado la ciencia, ha aumentado la soberbia y el orgullo. Y la vanidad. Y la arrogancia. Porque el hombre pareciera que entre más inteligente... y no, cuidado, eso no están aquí, eso no vinieron hoy. Eso están en otro lado. Pero pareciera que el hombre, mientras más sabe, más orgulloso es. Y hasta se llegan a creer dioses. Dioses poderosos. Y menos toman en cuenta a Dios. Dios. Entonces, Pablo dice, estamos viviendo tiempos, vendrán tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Ese es el tiempo. Por eso es que yo les digo que cuando hablamos de una persona humilde, es una especie en extinción. Habrá que buscarlo con una lupa, pero bien grande. Y Pablo le está hablando, parece ser que esa iglesia era una iglesia muy gozosa, pero era una iglesia orgullosa. Porque ¿por qué Pablo le toca este tema tan escabroso? Vamos a decir así. Debe ser que eran eran un poco vanidosos ellos, un poquito, ¿no? Porque Filipo era una ciudad orgullosa. Imagínense ustedes, creada por el padre de Alejandro el Grande. Y él era un hombre muy orgulloso, muy soberbio, muy antiguo. Y adoraban a la diosa Venus, y qué sé yo, a la Diana, y se creían gran cosota. Vamos a decir así. Y por eso Pablo les habla con tanta autoridad y le dice, mire, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Dios quiere hoy en día. ¿Ve? Una iglesia de humildad, pero no de humildad, como ya yo le dije, no una falsa humildad de vestir así, no. Usted se trae para la iglesia lo mejor que tenga. Claro que sí. Cuando venga para la iglesia, usted sacuda, así como el hermano Jimmy, sacuda el closet y se pone a lo mejor que tiene. Claro, porque para Dios, hermano, mire, cuando a mí me invitaban antes, cuando yo era inconverso y no conocía al Señor, me invitaban para una fiesta, yo ahorraba. Me invitaban para la fiesta y como un mes, 2 meses antes comenzaba a ahorrar para comprarme un flu nuevo. ¿Verdad? Como dicen por ahí, para lucir la pinta. Y a veces andaba más pintado que bueno, sí, porque yo no me sabía combinar mucho. Parecía una caja fuerte, pero no importa. Lo importante era que yo estaba vistiendo nuevo. Como llaman por ahí, el estreno. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Dígame si no, usted no hacía. Yeah, David, no, no el estreno. Así no tuviera para comer. Lo importante es que usted iba con un estreno. Para que la chica lo viera, el traje que llevaba, el zapato que llevaba. En ese tiempo no habían los zapatos Rossi. Habían uno que se llama Tres Coronas. ¿Tres Coronas, ¿verdad? Los Changos, yo no sé qué. El mejor zapato que uno tuviera y tal. Y entonces uno así se cruzaba los pies.
Para que lo vieran. Ah, ¿no? ¿Cómo qué? Tomacán, imagínate. Se te cayó la cédula, eso no lo conocía. Jesús no. Jesús no andaba en eso. Jesús era el hombre más humilde sobre esta tierra y el más gran hombre que pisó esta tierra. Y era el hombre con un corazón tan humilde. Comía con el sencillo, entraba en la casa del publicano, entraba en la casa del pecador. Aquella mujer que había sido prostituta y se convirtió, le ungió los pies, le besó sus cabellos. Era el hombre que la gente lo criticaba, sus propios discípulos, porque era humilde. El Señor no andaba con nada de eso. Y parece que esta iglesia Filipo tenía que aprender un poco del Señor Jesús. Debemos andar como Él anduvo. Jesús hoy en día, no como la gente muchas veces anda por allí. Vamos a ver si leemos en Primera de Juan. El apóstol Juan se recordaba de Jesús porque él fue un testigo presencial de Jesús. Anduvo con Jesús, cenó con Jesús. Juan, el apóstol, y dice, y después vamos para Juan el Bautista. Dice, y Juan, Primera de Juan 2:6, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como Jesús anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué tremendo, ¿verdad? Y en Juan el Bautista, que era primo de Jesús y era maestro, porque fue uno de los maestros que Jesús tuvo. Era el gran... Y el Señor dijo, no ha habido ni habrá un profeta como Juan el Bautista. El más grande de los profetas que visitó la tierra se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo. Y mire lo que dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 30. Qué hombre tan humilde, diciéndole al Señor que no ha habido un profeta más grande que él. Y dice Juan 3:30. 3:30. Qué tremendo, ¿eh? Dice, es necesario, dice Juan el Bautista, es necesario que él crezca, hablando de Jesús. Es necesario que él, pero yo mengüe. Pero yo cada día yo voy a hacer más chiquito para que él crezca, para que Cristo crezca, porque ahí es donde está el valor de la humildad. ¿Por qué es importante la humildad? Que seamos humildes. Porque mientras yo sea más humilde, se engrandece Cristo. ¿Aló? Muchos querían ver a Juan en competencia con Jesús. Muchos querían ver. Es más, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Sabe lo que dijeron? Uno, que eres Elías, que vino. Otro, que eres Juan el Bautista. ¡Qué bárbaro! ¿Ah? Lo compararon con Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista llegó a ser grande en el reino de Dios.
Pero sin embargo, ese hombre de ese calibre, de esa estatura espiritual, que diga, no, yo voy a menguar para que él crezca. Es más, cuando Jesús va a él para que lo bautizara, Juan le dijo, ¿cómo vas a venir tú a mí a que yo te bautice? ¿Cómo? Si yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de tus zapatos. ¿Qué hombre tan humilde? Y Jesús le dijo, con humildad, le dijo, vengo porque se debe cumplir la palabra de Dios. Se debe cumplir la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Wow, es tremendo. Un escritor llamado Thomas Fuller, un gran teólogo, dijo una vez, no hay verdadera santidad sin humildad. No existe la santidad sin verdadera humildad. La palabra humildad va muy unida en ese pasaje que estamos estudiando, Filipenses capítulo 2, con la palabra siervo. Porque dice allí mismo que Jesús fue tan humilde, ¿verdad? Que se hizo siervo. Ay, imagínese usted. Eso, ahí sí es verdad que los filipenses dijeron, ay, Dios mío, qué tremendo. El Salvador del mundo, el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, no solamente fue humilde, sino que vino a servir, a ser un siervo, se hizo siervo. Y usted sabe lo que significa la palabra siervo en griego, porque ahí se hablaba griego. Dulos, viene del griego dulos y significa esclavo. Era un esclavo. Jesús se hizo esclavo, se hizo un siervo, porque antes se acostumbraba a tener esclavos. ¿Entiendes? Había esclavos. Y el esclavo tenía que hacer lo que su señor le decía, obedecer. Y Jesús vino fue a obedecer. Él mismo dijo, yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que mi Padre me dice que yo haga. Nada vine a hacer por mí mismo. Todo vine a obedecer a mi Padre. Dice, vamos a leer rapidito aquí porque el tiempo se nos agota. En Mateo 20, vamos a ver Mateo 20. Mateo 20. ¿Cuánta falta hace hoy en día siervos del Señor? ¿Cuánta falta, verdad? Mateo 20, 28. Dice, al salir ellos de Jericó, ¿cómo es? 20. ¿A dónde está? ¿Ah? 11 qué? 11:29. Ay, los lentes ya no me están. 11:29. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién está diciendo el Señor que deben aprender los discípulos? De Él. Una persona orgullosa, ¿de quién aprende? Un soberbio, un altivo que hay hoy en día, como dice Pablo, ¿no? Que en estos posteros tiempos vendrán muchos amadores de sí mismos, orgullosos, avaros, soberbios. ¿De quién aprendieron? A ver, dígame, vamos a ver 20 puntos. Del ego. Del ego. Y algo más. Voy a decir aquí, sí, un poquito duro, fuerte, pero
por qué Satanás fue expulsado del cielo. Lean Ezequiel 28. ¿Qué dice? Tú, lucero de la mañana, eras el ángel más ¿qué? Hermoso de todo el cielo, el segundo del Señor, hasta que se te halló en ti ¿qué? Maldad. Se vistió de soberbia porque era el más hermoso. Yo, Dios mío, yo soy el más hermoso de los ángeles. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es más, era tan orgulloso que hasta Jesús le ofreció los reinos de este mundo. Te ofrezco los reinos de este mundo porque a mí se me ha sido entregado. Yo tengo mis cuentas bancarias en Cele, en PayPal, ¿cómo es? PayPal. Yo de eso no sé mucho. Es más, no sé ni pronunciar la palabra Cele. Te llenan de orgullo y vanidad. Hoy en día, ¿qué? Grandeza, orgullo. Así era. Yo me imagino que Satanás tenía una cuenta en Cele, tenía una cuenta en PayPal, tenía una, ¿cómo llaman esto? Euro, dólares, todo aquello, orgullo, el soberbio. Cristo. ¿Qué le digo al Señor? Ay, papá, en el cielo no hay ni criptomoneda, no hay PayPal, no hay sed. En el cielo lo que hay es amor, hay paz, hay gozo, hay benignidad, hay fe, hay milagro, hay sanidad, no hay enfermo, no hay enfermo. Mira, hermano, hoy en día se confunde la prosperidad con dinero. No es así. El dinero no es prosperidad. Ay, usted me va a decir, ¿cómo, pastor? No. Porque si así fuera, Elon Musk fuera el apóstol más grande de esta tierra. ¡Aló! El hombre más bendecido de esta tierra. No, hermano. Es un pobre. Las redes sociales son del cuidado. Es un pobre hombre. Es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Es lo único que tiene. Porque es un soberbio. Soberbio, un altivo, vanaglorioso. Porque si a eso fuésemos a medirlo, Jesús entonces fue el hombre más pobre de la tierra. Porque fue el más humilde. Y era el más rico. Era el más rico. Porque era Dios. Y dice que es el Dios encarnado. Se hizo carne y vino a habitar entre nosotros con humildad. Concluyo, dice la palabra del Señor. En Romanos 12. Y este es el último pasaje. En Romanos 12, mire lo que dice, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Una vez, en Romanos 12, me río porque yo tuve un amigo muy rico. Mi esposa lo conoce. Tuve muchos amigos ricos. Ya va, un momentico, no me malinterprete. No estoy diciendo que las riquezas son malas. Cuidado. Nada de eso. Las riquezas son buenas. Las finanzas son buenas. Sí, Señor. ¿Por qué?
Porque con la finanza usted puede predicar el evangelio, puede ayudar a los pobres, puede comprar Biblia, regalar el evangelio, se puede en las redes sociales, todo eso, porque todo eso cuesta ¿qué? Dinero. El dinero es de Dios. El dinero no es ni malo ni bueno, es de Dios, es de Dios. Pero este amigo mío, ya estoy terminando ya, gracias a Dios. Este amigo mío era muy rico, muy rico, muy rico, riquísimo. Él me llevaba, yo nomás que extraño de él una sola cosa, que cada vez que yo cumplía años, me llevaba para un almacén. Y llegaba yo con aquellas bolsas llenas de un flujo aquí, otra chaqueta aquí, un zapato allá, eso sí, lo único que extraño, más nada, no extraño más nada. No, mentira, no extraño nada. Pero era muy buena gente. Y yo iba a su oficina todas las semanas, a su empresa, y le llevaba los devocionales a los trabajadores, a los empleados, a los gerentes de su empresa. Muy grande la empresa. Y un día me sorprendió. Me dice él, pastor, tengo que decirle algo. Tengo algo que decirle, pero muy, muy urgente. Ven a la oficina. Y yo voy a la oficina. Y me dice, tuve un sueño. Sí. Dime, cuéntamelo a ver, porque yo, dígame si soñó para que para que me bendijera, digo yo, entre mí y yo, padre. No, pero él dijo, tuve un sueño con Dios. ¿Verdad? Y me dijo, tú eres tan pobre, que lo único que tienes es dinero. Y él despertó y dijo, voy a llamar al pastor. Y me cuenta el sueño. Y le dije, ¿sabes qué te quiso decir el Señor? Y, ¿qué me quiso decir el Señor con eso? Le dije, ¿sabes dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu dinero en este momento? ¿En el banco? Ah, muy bueno, excelente. Mientras esté allí, eso está muy bueno. Pero si del banco se mete en tu corazón, eres el más pobre de todos. Eso fue lo que te quiso decir el Señor. Que no te ocupe tu corazón. Que no te ocupe tu corazón. Porque mientras que tú tengas el corazón sano, sigue siendo, y él era muy humilde, a pesar de todo ese dinero que tenía, era un hombre muy, muy humilde, muy generoso. Tú seguirás siendo un instrumento del Señor. Pero nunca lo que pasó con Satanás, que se llenó su corazón de ¿qué? De orgullo. Por eso el Señor hoy en día anda buscando gente humilde de corazón. Gente verdaderamente que sigan el ejemplo del Señor. Y que, como dice el Señor, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esas dos características, que aprendamos del Señor ser primeramente humildes.
Y segundo, a servir. A servir a quien lo necesita. A servir en la iglesia. Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Para que bendigamos a otros. Cada día. Que siempre hagamos la voluntad de Dios. Dice así la palabra para concluir. Aquel cristiano que está dispuesto a ser humilde y a obedecer, siempre hace la voluntad de Dios. Siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Siempre está dispuesto a ir cuando Dios lo necesita. Cuando Dios te necesita. Si hay una persona que tú sabes que hay una persona que está enferma y te necesita, debemos estar dispuestos a ir a donde está ese enfermo, orar por el enfermo. Ayer nos tocó, estábamos muy ocupados, teníamos muchas cosas que hacer y un hermano nos dijo, hay un joven que prácticamente está desahuciado. Estaba desahuciado. Y nos miramos la cara, los que estábamos aquí. Y yo le dije, vamos, ¿qué más? Vamos. El Señor lo necesita. Como aquel burrito, aquel que tenía un solo burrito. A lo mejor lo único que tenía era el burrito. Y cuando llegaron los discípulos y dijo, hey, ese burrito es del Señor. ¿Qué? ¿Cómo le va a llevar el burrito, muchacho? El Señor lo necesita. Ah, bueno, lléveselo pues. El Señor lo necesita. También el cristiano humilde y obediente está donde Dios le pone. Donde Dios quiere ponerlo. No donde usted diga, no donde usted decida ponerse. ¿Aló? ¿Usted cree que yo estoy aquí porque qué? ¿Por qué yo estoy en este lugar, aquí en este momento? ¿Porque yo lo decidí? No. Dios lo decidió. Y lo único que somos nosotros es obedientes. No es porque yo diga, es que yo mañana voy a hacer tal cosa, es que yo mañana voy a tomar esta decisión, es que yo mañana me voy a mudar para la China. He tenido la oportunidad, le digo sinceramente, de irme a todos los países del mundo. Usted dirá, ay, pastor, sí, y está hablando de humildad, qué humilde. Me han invitado de España, de Europa. Tengo discípulos en todas partes del mundo. Hasta tengo una en Japón. No sé hablar japonés, pero tengo una discípula allá. En Nueva York. Y yo le dije, no, mi hijo, ¿qué va? No es donde yo me digo que yo voy. No es donde yo voy a decidir irme para allá. No. Quien decide es el Señor. Y me quedé con los pasajes comprados para ir a Nueva York. No lo compré yo, me lo compraron por allá. No es. El humilde, el siervo del Señor, el obediente, no decide, solo obedece. ¿Usted cree que el Señor decidió morir en una cruz? Ay, hermano. Si usted supiera lo que era la muerte en la cruz, era la peor muerte del mundo. Era para los delincuentes, para los peores. Pero
estaba escrito, estaba decidido por el Padre, que así tenía que morir Jesús. Así tenía que morir él. Por eso él en el monte de allá de Getsemaní le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermano, si usted está aquí en esta iglesia, si usted está hoy vino, es porque a Dios le plació, lo decidió que usted estuviera aquí hoy. No está por casualidad, no, Él lo decide. Pero usted fue humilde en aceptar y venir y asistir y recibir la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Gente humilde, gente obediente, hijos obedientes, póngase de pie. Dios quiere bendecirte. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué no me llega la bendición? ¿Quién no quiere ser bendecido? Mire, yo le digo, yo quiero ser bendecido. Claro que sí, ¿quién no quiere? Mira, el que me venga a decir que no quiere ser bendecido, no le creo. Me va a perdonar, pero no le voy a creer. Todos deseamos ser bendecidos, ¿verdad? Todos deseamos ver a nuestros hijos bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos desean ustedes ver a sus hijos bendecidos, verdad? ¿Cuántos desean ver usted su salud bendecida? Pero no pagamos el precio. No queremos pagar un precio. Si usted va a un restaurante y se quiere comer ¿a qué le gusta a usted? Un lomito. ¿Ah? Debe ser por mis raíces italianas, pero a mí una pasta me vuelve loco. ¿Ah? El mejor. Prepárese. Ahorre. Ahorre. Porque cuando usted llega a ese restaurante, no es lo que se quiere comer. Es cuando le dan la carta y ver, pero tapa el precio. Ajá, usted tiene que ver el precio. ¿Sabe? Yo no veo, cuando a mí me invitan a comer, una vez me invitaron a almorzar unos amigos, me dijeron, pastor, pero tape el precio. No se ponga a estar mirando, porque uno no quiere abusar tampoco, ¿no? Sino ser humilde, ¿no? No mire el precio, no mire el precio. Porque hay un precio que pagar. Las bendiciones, ¿cuál es? Ser obediente y ser humilde delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, 17, ¿verdad? No lo despreciarás tú, Dios. Sea humilde delante del Señor, al corazón contrito y humillado. No te va a despreciar el Señor. Oremos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te damos a ti toda gloria y todo honor. Padre, gracias por tus bendiciones que cada día tú nos das. Aún sin muchas veces merecerlas, ya tú nos has bendecido. Pero ahora, Señor, mira nuestros corazones. Tú deseas que seamos humildes y obedientes a ti, Señor. Señor, aquí estamos como siervos humildes, obedientes, dispuestos a darlo todo, a servirte con todo. Primeramente en nuestro corazón. Te lo damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.